Cristian pero Esquivel, delegado de Hacha. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí te ¿Me cambiaste el apellido? Sí, te cambié el apellido. No, porque el otro Cristian, que es de 9 de julio, está acá en la puerta, ya viene. Ya Bueno. está llegando. Así que bueno, son Dele Cristian. saludos entonces. Bueno, sí, ya lo vas a escuchar. Bueno, es el delegado de 9 de julio. Pero ahora estamos con Cristian, pero ya es de Hacha. Cristian Esquivel. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Acá culminando una jornada de trabajo, luego de un feriado. De paso aprovechar para saludar a todos los sanjuaninos por su cumpleaños y a todos los empleados municipales, sobre todas las cosas. Acá estamos con Marquito y estamos con Liliana. Marquito, Liliana, un gusto. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, con esta jornada de frío, contame cómo está Hachal ahí. Y bastante apagado. Hachal es uno de los lugares que no le gusta mucho el frío, parece. Muy temprano la gente busca su casa y bueno, pasa que es un poco más crudo para estos lados, pero bueno, seguimos en la jornada diaria, como corresponde, todos los días a trabajar y esperando la liquidación de aguinaldo que se viene ahora dentro de poco, que ya nos anunciaron eso desde la Intendencia, va a ser este fin de semana, así que de paso comentarle a los empleados municipales que seguramente después van a tener acceso a esta nota, si bien la radio no llega para estos lugares, pero nosotros les hacemos llegar siempre los enlaces para que puedan escuchar las entrevistas. Sí, por YouTube también y en el periódico El Grito de Justicia. Exactamente, así que entre el viernes y el sábado se estaría liquidando el aguinaldo, algo novedoso para los ingresantes que nunca han cobrado un aguinaldo. Han empezado exactamente a formar parte de la planta permanente a partir de marzo, así que bueno, la liquidación para ellos va a ser proporcional a esos meses. No obstante, es algo bastante positivo, causa cierta intriga en muchos de ellos, consultan, preguntan, están con mucha expectativa. Creo que es un derecho que vale la pena revalorizarlo y saber que ellos pueden acceder a una ayuda financiera que en estos tiempos tan difíciles de la economía nos viene muy bien a todos, para saldar deudas o para poder realizar pequeñas inversiones o tal vez un viaje, no sé, algo por ahí, contactándose con Castán de ahí del sindicato pueden concretar alguna mini vacación a lo mejor. Contame un poquito de la situación gremial que se está viviendo en este momento y en esta transición. Mira, nosotros a raíz de eso hemos tenido una reunión de paritaria hace 2 semanas aproximadamente. No recuerdo el día exacto, pero hemos tenido una reunión de paritaria en donde se han tratado una serie de temas. Los temas que se han tratado han sido aprobados, hemos contado con la presencia de gente del sindicato, incluido el secretario general. Así que bueno, entre las temáticas que hemos tratado ha sido un petitorio de algunos empleados ingresantes a planta permanente que tienen otros cargos en la parte de educación, y que bueno, los horarios de ingreso en la parte educativa se producen a las 13 horas, que de alguna forma coincide con el horario de salida del edificio municipal. Entonces, ante este pedido de los empleados, bueno, se solicitó que se pudieran retirar un par de minutos antes y devolverlos en el transcurso de la semana, esos minutos. Pedían algunos de ellos entre 15 y 30 minutos, finalmente la paritaria aprobó que sea 30 minutos y que pueda ser devuelto en el transcurso de la semana, a requisitoria de los superiores y de los funcionarios políticos. Otro tema que tratamos también es la liquidación, o sea, la adhesión a la ley que establece el incremento de los porcentajes en el caso de la antigüedad, es decir, que dejaríamos de cobrar un 2% para pasar a 3, un 4 y un 5%. Eso también fue un tema que fue tratado en la paritaria y fue aprobado. Así que, bueno. Claro, claro, porque en el convenio, sí, en el convenio colectivo sale de un 2%. Exactamente. Bueno, entonces había que hacerlo por paritaria. Exacto, modificar ese artículo del convenio. Bueno, eso se ha realizado. Estamos esperando que el Ejecutivo envíe el acta para ser homologada por el Consejo Deliberante para que ya entre en vigencia. Está la voluntad política del intendente de efectuar el pago.
No obstante, tenemos ahí una pequeña demora porque, bueno, tienen que consultar con funcionarios de Hacienda de la provincia, debido a que viste que está vigente esta ley de los últimos 3 trimestres por cambio de mandato, por finalización de mandato. Entonces hay algunas cosas que, según aducen desde el Ejecutivo, pueden caminar y otras que no, en cuanto a lo financiero me refiero. Así que bueno, estamos en esa compás de espera que sería esta semana para que el intendente se pusiera en contacto con estos asesores y algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda para determinar si es viable o no. No obstante, nosotros estamos esperando esa respuesta para tomar decisiones al respecto. Lo hemos charlado personalmente con el intendente, él tiene la voluntad, pero bueno, hay que ver qué es lo que dice la ley, y también se comprometió a darnos una posible solución ante una negativa, y bueno, y también nosotros analizaremos a nivel sindical cuáles son los pasos a seguir, por supuesto. ¿Vos tenés entendido de que esos fondos se han enviado para pagar eso? ¿Perdón? ¿Los fondos, eso para pagar el 5% a la provincia, los ha girado? Yo supongo que sí, por lo que él asume el compromiso de efectos del pago. No obstante, los empleados que tenemos en la Municipalidad de Jáchal con esos niveles de antigüedad no son muchos, porque bueno, el grueso de los empleados son ingresantes, la mayor parte de ellos no tiene antigüedad. Hay algunos que sí, pero bueno, no son muchos. Entonces no se requiere mucho dinero, así a ojo de buen cubero, como quien dice, no estamos hablando de más de 1 millón de pesos, o sea, no es mucho el dinero que se requiere para efectuar ese pago. Otro de los temas que quedó ahí, que también se trató en paritaria, fue el tema de los concursos de ascenso, aquel primer concurso que se hizo anterior a los concursos de ingreso, que bueno, nos englobaba a todos nosotros, los empleados más antiguos, y que tenía como fin descomprimir los niveles más bajos para que pudieran producirse los ascensos. En aquel momento se hizo un examen que en cierta forma no se habían respetado ciertas condiciones que establece el convenio, por ejemplo que el examen debe ser elaborado 2 horas antes de la hora de la convocatoria. Bueno, esa parte no se había realizado, y además que el examen tenía una complejidad bastante avanzada para muchos de los empleados que ya son muy antiguos, que se han retirado de los niveles académicos, que no están muy familiarizados con las nuevas tecnologías ni nada por el estilo. Entonces, ante esa situación, la totalidad de los empleados que rendimos en ese momento, elevamos una nota pidiendo que la parte de oposición se volviera a efectuar ese examen. Tal es así que, bueno, quedó frenado. Comenzamos a trabajar con el tema de los concursos de ingreso, y bueno, todo eso nos llevó todo lo que es diciembre, enero, febrero y hasta marzo, y bueno, esto quedó pendiente. Ante la requisitoria que le hicimos al intendente, nos dijo que esperáramos hasta después de las elecciones por una cuestión de ética más que otra cosa, para que no se mezclen los tantos. Bueno, pasadas las elecciones lo hemos pedido nuevamente, la paritaria ha aprobado la continuidad de este examen, es decir, que se haga nuevamente la parte de oposición, respetando lo que las carpetas que ya se habían presentado, es decir, respetando los antecedentes y todo lo demás. O sea, se haría la parte de oposición para, en base a eso, determinar los resultados y, bueno, reubicar a las personas que aprueben los exámenes como corresponde y que reúnan las condiciones. Eso también va a lograr que se descompriman los niveles inferiores y, bueno, ya se produzcan la posibilidad, surja de nuevo la posibilidad de hacer un nuevo concurso de ascenso para los empleados que han ingresado recientemente. Y de esta manera seguir descomprimiendo las vacantes hacia abajo, y la posibilidad también, que eso ya le compete al nuevo intendente, la posibilidad de ingresar más empleados a planta permanente. Recordemos que cuando se hizo todos los concursos de ingresos quedó un listado de mérito, un orden de mérito de los contratados, que
ese orden de mérito es el que determinaría los ingresos una vez que se produzcan las vacantes y que esté la decisión política de generar nuevos ingresos a planta permanente. Sí, ¿cómo le va, Cristian? ¿Qué dice? Le habla Liliana. Liliana, ¿cómo está usted? Bien, bien. Una consulta. ¿Cuántos empleados planta permanente tiene el municipio de Jáchal? Nosotros tenemos presupuestados 178 empleados y con los ingresos estamos entre los poco menos de 140, porque hay algunos que se están jubilando en esta semana o ya han iniciado los trámites. Así que tenemos una serie de vacantes ahí, pero bueno, son de los niveles superiores, es decir, que se tienen que producir estos concursos de ascenso para poder ir reubicando en el escalafón. No obstante, también se ha pedido un incremento, eso se viene haciendo tengo entendido desde antes de que yo ingrese al sindicato como delegado. Yo ahora en abril he cumplido recién el primer año, pero tengo entendido que desde antes se viene haciendo un reclamo y de acuerdo al análisis que ha hecho la gente que sabe estas cuestiones, estaríamos hablando entre 400 y 500 empleados de planta permanente hacen falta para el municipio de Jáchal, debido a que se ha producido un incremento en la cantidad de barrios, en la cantidad de calles. Recordemos que Jáchal es un departamento con un territorio bastante extenso y tiene unidades poblacionales muy dispersas en el espacio, y eso conlleva también una serie de gastos extras que por ahí los municipios céntricos no tienen esos gastos de combustible, de viáticos, de trasladar el personal. Entonces no está todo concentrado en un solo lugar la población, sino que tiene diferentes lugares, y eso hace que los gastos sean más elevados también, y la requisitoria de empleados también. Interesante, la verdad que interesante eso. Bueno, Cristian, entonces vos pensás que son como unas 500 personas que se necesitaría cubrir vacantes en Jáchal. Sí, estoy hablando del año pasado. Amico le pidió al intendente Vega que por lo menos incrementara a 400 la planta de personal, ya que, a ver, esta planta presupuestada de 178 empleados data de la década del 90, o sea, claro. Si vos te pones a pensar del 90 en que estaba el intendente Carvajal, a la fecha Jáchal ha crecido, no como a algunos nos gustaría que hubiera crecido, pero bueno, hay un crecimiento importante. Y lo que pasa es que evoluciona. Eso hace que requiera más personal. Además se han generado nuevas áreas de trabajo, como por ejemplo el área donde se produce el tratamiento de residuos sólidos urbanos, los centros integradores comunitarios, que tenemos 6 centros integradores comunitarios en el departamento. Y entonces esas cuestiones de todos estos lugares nuevos requieren de personal de planta permanente, que actualmente están siendo manejados por personal contratado, que también es idóneo en la materia, pero bueno, los niveles de responsabilidad no son los mismos con un contrato que un empleado de planta permanente. Así que bueno, siempre estamos peleando por eso, lo estamos pidiendo cada vez que podemos. Personalmente yo he pedido los ingresos a planta permanente desde hace décadas, desde que he ingresado, pero bueno, recordando que yo he sido con un grupo de gente más uno de los últimos que había ingresado, y después de 20 años recién se han producido ingresos a la planta, es decir, estábamos muy escasos de personal, y bueno, las decisiones políticas no llegaban y no se podían generar estos ingresos. No obstante, ahora con este cambio de mandato, bueno, veremos cuál es el programa de gobierno que trae el intendente electo Espejo. Con eso te iba a preguntar, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con el nuevo intendente electo? No, Matías todavía Espejo? no. Sí hemos manifestado nuestro punto de vista sobre algunos temas que la prensa provincial había referido respecto de unas opiniones que en teoría él habría vertido sobre los ingresos. Entonces, con una cuestión de aclarar ciertas cuestiones, fuimos con Faustino a la Radio Nacional de acá del departamento de Jáchal para aclarar cuál es la postura.
para llegarle con claridad y tranquilidad, transmitirle tranquilidad también a los empleados ingresantes, de que sus cargos están estables, de que no hay posibilidades de que ellos dejen de pertenecer a la planta permanente. También a los contratados, también les llevamos tranquilidad, es decir, de que vamos a respetar nosotros aquel acuerdo que se hizo en paritaria para que ellos continúen en este orden de mérito para los ingresos. Pero bueno, como todo intendente que va a asumir, trae una política de recursos humanos y una política salarial, y bueno, lo hemos invitado en esa entrevista que nos convoque, que nosotros queremos hablar con él para conocer cuál es su postura. En realidad, personalmente no lo conozco, tengo entendido que Faustino tampoco, así que queremos escucharlo, saber qué es lo que tiene para decirnos, cómo es la forma de trabajar, cuál es la metodología que va a aplicar. Y bueno, como todo intendente que ha llegado al municipio de Jáchal, los empleados municipales siempre le hemos brindado la colaboración y la ayuda para que comience a trabajar, que se ambiente en la materia, y bueno, una vez que se establecen los caminos, pueden ser caminos pacíficos o no, eso ya depende de las políticas que se apliquen y que puedan llegar a afectar o no a los intereses económicos o cualquier interés que tengan los empleados del plan o los empleados contratados también en este caso. Una consulta, Sí. ¿habrá algún motivo por el cual, o cuál será el motivo a raíz del cual desde la década de los 90 no hay un incremento de la planta ahí en Jáchal? ¿Habrá alguna norma, alguna ley, algún decreto, algo que haya frenado eso, o es simplemente una decisión política? Mira, el tema de cubrir las vacantes, eso ha sido una decisión política, y el tema del incremento de las vacantes es que la municipalidad de Jáchal, como todos los municipios, tengo entendido, han adherido a lo largo de la historia a las leyes de emergencia económica que de alguna forma impedían el incremento de gasto, ¿viste? Es una cuestión que los intendentes tenían que firmar a ojos cerrados con el gobierno de la provincia, y bueno, por ahí pasaba. No conozco los detalles, pero en esencia es eso. Entonces, al no crear nuevas vacantes, por lo tanto no iban en el presupuesto, y bueno, cada año los consejos deliberantes que han pasado acá por el municipio de Jáchal han aprobado la planta de personal contratada por 178 empleados. Creo que por ahí pasa un poco, y también por el hecho de que si vos te pones a pensar, un empleado de planta permanente equivale a 4 o 5 contratados, eso siempre lo he mantenido yo, y en cuestiones electorales muchas veces eso sirve, y por ahí se hace un análisis partidario, electoral, y bueno, sucede lo que sucede cuando vos tienes plantas de contratados que superan en un amplio porcentaje a la gente de planta permanente. Porque Juan, de los años 90, en los años 90, gobernación de Escobar acá en San Juan, hubo la ley de emergencia, ¿recuerda? Sí, la ley de emergencia tiene más de 30 años. ¿Que sigue vigente o...? Sigue vigente. Todos los años se va haciendo la misma ley. Se va haciendo la renovación todos los años en Cámara de Diputados. Y eso es una vergüenza que esa ley siga. Y sí. Digo yo, no sé. Bueno, en algunos momentos... Lo que pasa es que lo que fue emergencia en su momento, a lo mejor hoy no es, porque bueno, todos vemos cómo se invierten en ciertas cosas, cómo que bueno, desde el punto de vista del ciudadano por ahí son innecesarias de un ciudadano común, pero bueno, se van invirtiendo, se van haciendo cosas. Hoy, por ejemplo, la cuestión electoral, donde no se escatima el gasto para hacer 2 elecciones en la provincia, significa que dinero o recursos hay. Entonces hablar de emergencia en estos tiempos, yo no sé hasta qué punto. Hay una mala distribución de la riqueza. Hay una mala distribución de la riqueza, de los ingresos, y me parece que habría que preguntarse a quién le conviene esa ley de emergencia y a quién no, porque ya pasaron más de 30 años y yo la verdad que estoy sorprendida, porque aunque quizás no debería sorprenderme, porque en el país que estamos y las cosas que pasan y en la situación que estamos... Mira, se hizo para no pagar deuda. Mira, y no agrandar más el Estado.
ese es todo el tema. Ahora hay otra cuestión que es la ley de coparticipación, que bueno, acá en la provincia de San Juan se rige por la cantidad de habitantes. Entonces, vos dices, bueno, nosotros tenemos, según el último censo, 25.000 habitantes. Pero bueno, el territorio, como te decía antes, es mucho más amplio en el departamento de Háchal que en otros departamentos de ahí del microcentro sanjuanino. Entonces, necesitas más dinero para movilizar el personal, para movilizar camiones, para un montón de cosas. Entonces, lo que los diputados deberían analizar es la posibilidad de que la coparticipación tenga un poco más en cuenta la cuestión del territorio, más que de la cuestión de habitantes, ¿sí? Porque bueno, en estos tiempos donde la gente se abolca en los centros urbanos y las zonas rurales, pasa acá en el departamento y pasa a nivel provincial, las zonas rurales como que se van vaciando. Entonces nosotros tenemos dispersa la población en espacios geográficos mucho más amplios que el municipio, por ejemplo, Chimpas. Entonces, los diputados creo que tendrían que ver esta ley de coparticipación de manera tal que los municipios de zonas alejadas, que son del tercer anillo, como así se las denomina, a Iglesias, Háchal, Valle Fértil, Calinga, hasta reciban un poco más de dinero por ese mismo motivo de que estamos alejados, ¿me entiendes? Vos si quieres comprar una bolsa de cemento acá en Háchal, indudablemente es mucho más cara que comprarla en la capital o en los municipios próximos al microcentro. Entonces, por darte un ejemplo sencillo, y así como todo eso, todo se encarece más para estos lugares más alejados. Entonces creo que la coparticipación debería ser un poco más equitativa con estos municipios con nosotros que estamos más lejos. Pero bueno, esa es una tarea que viene para la nueva Cámara de Diputados que va a empezar a trabajar el día de diciembre. Así es, querido amigo Cristian. Hemos transmitido nosotros al intendente Vega, sí, como diputado electo, para que lo tenga en cuenta, para que lo analice, para que la municipalidad de Háchal finalmente reciba un poco más de recursos y pueda hacer frente también a lo mejor al incremento de la planta permanente. Así es. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, Cristian. No hay por qué, chicos, a sus servicios, lo que ustedes necesiten. Siempre nos mantenemos informados contigo por el tema de las redes sociales. Dejarles un abrazo, desearles que tengan una linda jornada. Te mando un abrazo para vos, para toda tu familia y, por qué no, también para todos los empleados municipales ahí de Háchal. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, adiós.